Primeramente me quiero presentar. Mi nombre es Jaime Sierra Retamoso, pertenezco al departamento técnico de Lima, Perú, ¿no? De la empresa Papco Wabi. Y en esta oportunidad voy a presentar una presentación sobre un tema bastante importante e interesante de poder estudiarlo, analizarlo y también digerirlo, ¿no? Parte de uno de los procesos constructivos que más tenemos dentro de una vivienda. Bien, entonces, sin más que decir, primeramente saber si tengo la presentación clara, si se puede apreciar. ¿Sí? ¿Me confirma José? Correcto. Entonces, vamos directamente hacia el tema, ¿no? El tema que vamos a presentar en esta oportunidad es el comportamiento estructural de las tuberías de PVC. Vamos a develar un mito, ¿no? Un mito que se suele escuchar muy a menudo. Y este mito es: el concreto puede comprimir, estrangular, aplastar tuberías de PVC instaladas en losas, placas y o columnas. ¿Esto puede hacer el concreto con una tubería de PVC? ¿No? Esa es la pregunta que les hago, ¿no? Ustedes van a tener en el lado inferior izquierdo, viendo a la pantalla, una encuesta, ¿no? Para poder eh, colocar si es verdadero o falso, ¿no? Apliquen ese botón, por favor, o en todo caso pueden confirmar a través del chat si este mito es verdadero o falso. Por favor, si me confirman. ¿Qué es lo que queremos saber, ¿no? Si lo que se dice, digamos, en el popular de las preguntas dentro de los instaladores, dentro de los constructores, ¿no? Es cierto, ¿no? Si este mito que les acabo de mencionar, que el concreto puede comprimir, estrangular, aplastar tuberías de PVC instaladas en losas, placas y o columnas, es cierto. Bien, ya están respondiendo, me parece bien. Marquen si esto es verdadero o si esto es falso. Muy bien, entonces pasemos a la respuesta, ¿no? A la respuesta de este mito. Disculpen. Listo. El concreto sí puede comprimir, puede estrangular, puede aplastar tuberías de PVC instaladas en losas, placas y o columnas. Este mito es verdadero. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Vamos a comprobar por qué es lo que sucede esto y cómo, como instaladores, debemos de evitar. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, es muy sabido, ¿no?, que las tuberías de desagüe, por lo general, se colocan, se instalan embutidos, pues, en concretos, ya sea en losas, ya sea en columnas, ya sea en placas, atravesando vigas, ¿no? Esto lo vamos a ver muy a menudo y es muy común dentro de los procesos constructivos. Pero, ¿qué habríamos que analizar, ¿no? Si quisiéramos, digamos, entrar a fondo sobre este tipo de procedimiento constructivo, tendríamos que primeramente ver si este tipo de proceso es correcto, ¿no? Pero la idea de la pregunta no es netamente saber si este procedimiento es correcto o no lo es, ¿no? El fin de esta presentación, ¿no?, es cómo se comporta estructuralmente la tubería frente al PVC. Y qué tanto puede afectar el concreto a la rigidez
de una tubería de PVC? Esa es nuestra pregunta del mito, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar el concreto a la rigidez de una tubería de PVC? Esta es la pregunta que nos hacemos. Entonces, si bien es cierto, dentro de los procesos constructivos existen dos tipos de construcciones. La primera es del tipo artesanal, del tipo doméstico, ¿no? Donde por lo general no existen planos, solamente el maestro albañil, el instalador sanitario, el electricista que se juntan, ¿no? Diseñan la vivienda y continúan con todo el proceso constructivo en adelante. Y el otro que es por medio de planos en las cuales hay un ingeniero, hay un arquitecto, hay un proyectista, ¿no? Entonces, existen estos dos tipos de procesos constructivos, ¿no? Uno, que es aquí en el Perú sobre todo abunda mucho, según los censos, es prácticamente cerca del 70% de la autoconstrucción frente a este 30% de las construcciones formales. Entonces, ¿qué debemos tomar como referencia para que nosotros podamos darle una explicación correcta sobre qué es lo que sucede con las tuberías de PVC embutidas en concreto? Para eso debemos de tomar dos fuentes esenciales. La primera es la que nos da el Reglamento Nacional de Edificaciones y la segunda son las recomendaciones que nos da el fabricante, en este caso, Papco. ¿Cuál? Dentro del reglamento también especifica un capítulo en el cual dice que las empresas fabricantes o el fabricante del material pueden dar recomendaciones sobre el correcto uso de sus productos. Entonces, también estamos respaldados por lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, creo yo, para este caso en particular en Perú, pero creo que cada país también tiene su reglamentación. Entonces, dentro del capítulo, de los capítulos que vamos a poder analizar de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos uno de estos puntos, ¿no? En el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la E de Estructuras 060, nos dice específicamente lo siguiente. Se permite, estamos hablando de, se permite embutir tuberías. Se permite previa aprobación de la supervisión embeber en el concreto tuberías, hablando en general, ductos e insertos de cualquier material. Estamos hablando de una gran variedad de materiales. Pero en el caso específico que vamos a analizar, PVC, que no sean perjudiciales para el concreto. En líneas generales, lo que nos quiere decir, mientras no coloquemos una tubería que perjudique al concreto, ¿no? Sí se puede instalar. ¿Por qué? Porque el elemento estructural clave para que una vivienda sea completamente correcta, ¿no? Es que el concreto, pues, no sea, o sea, no pierda sus propiedades como tal, ¿no? Esa es la idea. Y esto es lo que le dice el reglamento muy claramente, ¿no? Otro de los puntos a analizar que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? En estructura la 070. Las tuberías y sus conexiones deben diseñarse, estamos hablando de diseño, para resistir los efectos de, vamos a ver, esto es importante, la primera, del fluido, ¿no? Sabemos que el concreto es un fluido o un semifluido pastoso, ¿no? A la hora que se va a colocar, ya sea en losa, placas, columnas, etcétera, ¿no? Otra cosa a considerar es la presión, ¿no? Sabemos que en el punto más bajo, si estamos hablando de una placa o columna, va a haber una presión mayor en el punto más bajo, ¿no? Y la tercera es la temperatura, ¿no? A las cuales van a estar sometidas. Entonces, la temperatura, digamos que es clave para analizar si es que el concreto puede o no hacer fallar una tubería de PVC, ¿no? La temperatura. Sabemos que en el proceso de fraguado del concreto existe una elevación exotérmica,
de temperatura, ¿no? Es una subida, es un pico de subida, ¿no? Y un pico de bajada. De acuerdo a lo que nos dice el reglamento, nos dice que hay una temperatura máxima en las cuales se diseña un concreto, ¿no? Y eso está en el rango de los 32 a 37 grados, como máximo. Pasado ese rango, pues, si es que esto sucede, ¿no? Hay elementos como aditivos que se pueden agregar para que se mantenga siempre en este rango, ¿no? Entre 32 a 37 grados aproximadamente, ¿no? Y se considera, digamos, un concreto adecuado e idóneo, ¿no? Para que no ocurra algún tipo de falla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar en este caso? Vamos por el segundo caso de análisis. Va a existir, poniendo el ejemplo de una columna o una placa, ¿no? Cuando una tubería está embebida dentro de una columna o placa, va a existir esfuerzos como ya lo hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Y generalmente este esfuerzo, ¿no? Va a ocurrir en el tercio inferior, como vemos en la lámina, en el tercio inferior, me permiten, voy a sacar mi puntero láser, ¿correcto? En el tercio inferior de la tubería, como vemos acá. Este punto que está en un círculo es el tercio inferior de la tubería instalada, ¿no? Digamos, podría ser esta una losa o una columna, ¿no? Teniendo como promedio una longitud entre vaciado y vaciado de 2.5 metros, que es una medida casi estandarizada. Es en esta zona donde va a ocurrir la deflexión, ¿no? O suelen ocurrir las deflexiones, como vemos en el caso siguiente, ¿no? Caso de colapso. Ustedes ven aquí algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes. Vamos a avanzar. Creo que aquí aparece la otra imagen. Vemos dos ejemplos de las cuales nosotros hemos podido constatar. O sea, no nos los han contado, los hemos constatado. Vemos en el primer caso donde han instalado una tubería de 4 de PVC, ¿no? En medio de una columna, ¿no? Y por la misma presión, si ustedes ven la zona donde ha colapsado esta tubería, es en el tercio inferior, ¿no? De la tubería, ¿no? Y esta tubería, como ustedes pueden apreciar, pues está deformada, está deflectada y prácticamente ha fallado como tal, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, otra vivienda, ¿no? En las cuales aquí ya se le hizo el corte para hacer el tema de reparación, ¿no? Que está cerca a una columna, ¿no? Vean ustedes parte de la estructura de una columna, en las cuales también ha fallado, ¿no? Vemos un corte de una tubería, este corte es de esta, digamos que de esta falla, ¿no? Y como ustedes pueden ver, miren, está completamente deflectada, está completamente estrangulada, aplastada, ¿no? Y esto es más probable por el exceso de temperatura aunada a la presión que ha sido ejercida, ¿no? A la hora de vaciar el concreto, ¿no? Ya sea por efectos de altura o por efectos de vibración, ¿no? Y todos estos elementos se han conjugado para tener como resultado esta tubería colapsada, ¿no? Y cuando colapse esto, créanme ustedes que el daño es tremendo, ¿no? Tremendo, y el gasto de igual forma. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Otro de los factores que puede, digamos, terminar como colapso a una tubería de PVC, muy aparte de lo que vendría a ser el fraguado exotérmico y la presión que puede ejercer el concreto, es la vibración, ¿no? Este es uno de los temas, digamos, consecuentes, ¿no? No necesariamente producidos por el concreto, pero el concreto en todo su proceso de fraguado y cambio de temperatura va a concebir para que termine fallando la tubería. Y este factor que vamos a ver a continuación es el vibrado, ¿no? Sobre todo en placas. En algunos casos, ¿no? Bajo autorización del ingeniero residente,
¿no? O del que esté a cargo del proyecto, se suelen colocar tuberías, ¿no? Ya sea en placas o en columnas, y para evitar las famosas cangrejeras, ¿no? Se usa los vibradores, ¿no? Los vibradores de concreto. Y estos vibradores, si están muy pegados a las tuberías, las suelen deformar, las suelen quebrar, dañar, rajar, ¿no? Y eso aunado a la presión que va a ejercer el concreto, termina haciendo fallar a esta montante de tubería, ¿no? Entonces, aquí vamos a la respuesta, ¿no? A la solución del problema que hemos analizado. Para estos casos, ¿qué tipo de tuberías de PVC debemos utilizar? Esa es la pregunta, ¿no? Aquí existe ya la recomendación del fabricante, ¿no? En este caso de Papco Wally. Es la recomendación que nosotros damos, ¿no? Y tenemos como apoyo referencial y técnico que nos ampara al Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, ¿qué consideraciones? ¿No? Las consideraciones que nosotros le vamos a dar de parte del fabricante. Y como les dije, ¿no? Tenemos el amparo del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? En la E060, en la E de estructura 060 nos dice, ningún líquido, ¿no? Gas o vapor, salvo el agua, ¿no? Ya nos dice que salvo el agua, cuya temperatura y presión no excede los 32 grados centígrados ni de los 0.35 megapascales, respectivamente, deben circular o colocarse en las tuberías hasta que el concreto haya alcanzado su resistencia de diseño. ¿Qué quiere decir esta parte del reglamento? Nos dice que el agua es el único elemento que podemos utilizar, ¿no? Para poder darle una resistencia adicional a la compresión por presión y exceso de temperatura que soporta una tubería de PVC. Pero nos dice siempre y cuando este agua, este líquido, no exceda los 32 grados centígrados. Quiere decir que no debemos echar agua caliente, ¿no? Entonces tenemos que echar un tipo de agua que esté a temperatura ambiente, ¿no? Entre 18 y 22 grados centígrados aproximadamente. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Si ustedes tienen una montante, una de las cosas claves que debemos nosotros hacer es primeramente elegir la tubería adecuada, ¿ya? La tubería adecuada la vamos a considerar terminando esta lámina, pero usando la tubería adecuada, una de las cosas que nos va a ayudar a mejorar el diseño de mi montante de tubería es agregándole agua, ¿no? A mi tubería. Agregarle agua, ¿no? Como le dije, a temperatura ambiente, ¿no? Hasta una altura determinada, ¿no? Y luego hacerle una marca, ¿no? Y ponerle un tapón, simple presión nada más, y por el lado contrario, ahí sí poner una especie de tapón, ¿no? En el lado inferior, ponerle un tapón con soldadura, ¿no? Y esa parte al final de la prueba se corta y se deja circular el agua, ¿no? El procedimiento le voy a explicar en láminas posteriores. Otra de las cosas que debemos considerar, ¿no? Como ustedes pueden apreciar acá, es mayor espesor de pared. Entonces, dos cosas para poder hacer un adecuado diseño de montante embebida en concreto. Número 1, espesor de pared. Y número 2, agregarle agua, ¿no? A las líneas o a las columnas de montante, ¿no? Con marcas respectivas, ¿no? Para la prueba, ¿correcto? Esto aparte nos va a ayudar, ¿no? A hacerle la prueba hidráulica, ¿no? La prueba hidráulica que es necesaria a toda montante realizarla, ¿no? Entonces pasamos a la lámina inferior. Entonces, aquí viene el punto. ¿Qué tubería nosotros debemos elegir, ¿no? Para el caso del diseño de tuberías de embebida en concreto, una tubería de clase pesada. La clase pesada tiene como espesor de pared 2.6 y aquí ya tengo mayor rigidez, ¿no?
Tomamos todo esto como referencia la norma NTP 399161, donde nos da parámetros y recomendaciones para instalación de tuberías, ¿no?, de PVC para alcantarillado, ¿no?, en las cuales nos garantiza o nos recomienda, ¿no?, que las tuberías tienen que tener un espesor adecuado, ¿no? Para este caso, 2.6 es lo mínimo que deberíamos tener para poder instalar bajo estas condiciones. Bueno, también vamos a utilizar tuberías de PVC, no solamente para desagüe, sino para agua. Y de igual forma, escoger, para este caso en particular, la tubería adecuada. Para el caso que les vuelvo a repetir, sería una tubería de clase 10, ¿no?, de acuerdo a norma, tubería roscada, la cual se le conoce como tubería roscada, cuyo espesor está en el 2.9, ¿no? Esta sería la ideal para embutirla en concreto, ¿no? Para tuberías eléctricas o canalizaciones eléctricas, entonces utilizar tuberías SAP, ¿no?, que son las pesadas, que tienen como espesor 1.8 milímetros, ¿no? Entonces, de aquí vamos a las buenas prácticas. El Reglamento Nacional de Edificaciones, el AE 070, nos da algunas recomendaciones de igual forma cómo poder canalizar, ¿no? Evitar evitar de la forma más posible embutir en columnas o en placas tuberías de PVC, ¿no? Si es que el ingeniero o el proyectista lo requiere bajo ciertas condiciones, se puede hacer. Pero por lo general, tratar de evitar estos tipos de pases que se suelen hacer. Y si lo hacen, ya saben cuáles son las recomendaciones que acabamos de dar, ¿no? Bueno, estos son parte de lo que les acabo de mencionar. Igualmente, ¿no?, lo que se recomienda por lo general, tratar en lo posible de no pasar por placas, ¿no? Tratar de usar ductos, ¿no? Los ductos son muy eficientes para utilizarla como montantes para tuberías, no solamente de desagüe, sino para agua y desagüe, ¿no? Y quizás también de repente para elementos eléctricos, ¿no?, siempre y cuando esté lo suficientemente alejado. Y bien, como conclusión final, haciendo un repaso de de las recomendaciones que les acabamos de dar. Número 1, uso de tuberías con mayor rigidez, ¿no?, o mayor SDR, ¿no? La tubería que escojamos para este procedimiento, embutirlas dentro de concreto, ¿no?, siempre utilizar las tuberías con mayor rigidez o mayor espesor de pared. Si la tubería de PVC es mayor a 2 pulgadas y está embebida en muros de concreto verticalmente, llenar la tubería con agua hasta 30 centímetros por encima del nivel del concreto final y marcarlas para su control. Justamente lo que les decía, ¿no? Siempre hacerle una marca respectiva, ¿no?, para que esto nos sirva. Si por ahí ha habido una especie de deflexión, esto no va a avisar, el agua va a subir, ¿no? Y si se va a mantener en su mismo diámetro circunferencial, entonces quizás va a haber una cierta movida, pero no, va a ser prácticamente mínima, ¿no? Siempre a 30 centímetros de donde se llenó el concreto, ¿no? Y tener la tapa respectiva para cubrir. Si usa vibrador de concreto, mantener el cabezal del vibrador a más de 20 centímetros alejadas de la tubería de PVC, ¿no? Ya sabemos por qué no puede estar cerca o por no podemos acercar el mazo del vibrador cerca de una tubería porque la puede quebrar. Tomar en cuenta las recomendaciones de la norma y los reglamentos técnicos de cada país. Como les vuelvo a repetir, cada país tiene su reglamentación y tiene su normatividad. Y también tiene recomendaciones propias del fabricante, ¿no? Y por último, para comprimir todo lo que hemos conversado anteriormente, Huasco Wavin no solo ofrece productos de calidad, o sea, nosotros no solamente ofrecemos un producto de excelente calidad y propiedades físicos y mecánicos del producto, sino también la asesoría técnica para tus proyectos. Y esto es importante e interesante de comunicarles a ustedes, ¿no? Bien, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho que hayan podido estar atentos, ¿no?, a esta presentación que creo yo les va a ser de mucha utilidad.